¿Por qué sabes exactamente lo que quieres? Puede hacerte sentir miedo justo cuando estás a punto de conseguirlo. Piénsalo, ¿quieres ganar más dinero, pero no te atreves a cobrar más? ¿Quieres emprender, pero llevas meses diciendo, después empiezo? ¿Quieres terminar una relación, pero siempre encuentras una razón para quedarte? ¿Quieres cambiar de trabajo, pero parece esa voz? ¿Y si me va peor? Y entonces haces algo que probablemente haces mucho más de lo que imaginaste. Te detienes. Pero lo extraño es que tú quieres cambiar. Entonces, ¿por qué haces cosas que te mantienen exactamente en el lugar del que quieres salir? ¿Todavía no me conoces? Hola, soy tu coach coprogramación neurolingüística y en este video vamos a descubrir qué puede hacer detrás de ese patrón. Vamos a hablar de esas ideas que aprendemos cuando somos pequeños, de cómo puede influir en nuestros miedos actuales y por qué algunas veces terminas llamando flojera, inseguridad o falta de disciplina algo mucho más profundo. Pero no quiero pedirte algo, no saques conclusiones todavía, porque primero quiero mostrarte algo que probablemente te va a resultar incómodo. Hay un experimento muy conocido en la psicología del aprendizaje que nos ayuda a entender una idea poderosa. Cuando un organismo aprende repetidamente que no puede controlar una situación, puede llegar un momento en el que deja de intentar escapar, incluso cuando después sí existe una posibilidad de hacerlo. Y aquí empieza la pregunta que quiero que te hagas. ¿Puede algo parecido estar ocurriendo contigo, pero en tu vida cotidiana? Primero imagina a una persona que intenta algo, lo intenta, falla, lo vuelve a intentar y vuelve a experimentar una consecuencia desagradable. Después de suficiente repetición, puede empezar a construir una conclusión. No puedo. Y esa frase parece pequeña, pero observa lo que puede venir después. ¿Para qué voy a intentarlo? Seguro voy a salir mal. Ya no soy bueno para eso. Mejor no arriesgarme. Y entonces llega una oportunidad real, una oportunidad que esta vez podría salir bien. Pero la persona ya no responde solamente a lo que está ocurriendo en ese momento, responde también a todo lo que aprendió antes. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque puede parecer que estás tomando una decisión racional, cuando en realidad podría estar intentando evitar una sensación que ya conoces demasiado bien. Viene lo loco. Puedes llegar a pensar que estás eligiendo no avanzar, cuando una parte de ti simplemente está intentando mantenerte a salvo. Y si esto es cierto, entonces quizá alguna de las decisiones que hoy te frustran tienen una historia que empezó mucho antes de que apareciera el problema real. Y todavía no quiero decirte cuál es esa historia, porque primero quiero que observes algo de tu propia vida. Seguro estás pensando, Eli, pero yo soy adulto, yo tomo mis propias decisiones. Lo que pasó cuando era niño ya quedó atrás. Y sí, tu infancia quedó atrás. Pero la pregunta no solamente qué ocurrió, la pregunta es, ¿qué aprendiste de lo que ocurrió? Porque cuando eras pequeño, no solamente aprendes palabras, aprendes qué significa equivocarse, qué significa tener éxito y qué significa llamar la atención y qué significa confiar y qué significa pedir. ¿Qué significa perder y qué significa ser rechazado? Y sobre todo, puedes empezar a construir una idea de quién eres tú frente al mundo. Pero aquí todavía no quiero que pienses, entonces todo es por mi infancia. No, quiero que hagamos algo mucho más interesante. Quiero que busques la evidencia en tu vida actual. Piensa en algo que llevas tiempo posponiendo. Ese negocio, ese cambio, ese proyecto, esa conversación, ese límite, ese dinero que sabes que deberías pedir y pregúntate, ¿qué siento justo antes de hacerlo? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Duda? ¿Culpa? ¿Necesidad de escapar? ¿Necesidad de tenerlo todo perfecto? Porque ahí, justo ahí, puede estar una pista. No se trata solamente de por qué no avanzas, se trata de descubrir qué estás intentando evitar sentir cuando decides no avanzar. Y si esa pregunta te incomodó un poquito, perfecto, porque en el siguiente bloque vamos a entrar en una parte todavía más profunda. Cómo una frase que escuchaste cientos de veces durante tu infancia puede determinar sonando años después exactamente como tu propia voz. Y cuando entiendas eso, vas a empezar a mirar de otra manera frases como yo soy así, yo soy miedoso, yo no puedo, a mí siempre me pasa lo mismo, porque quizá esa voz no empezó contigo. Pero espera, si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. ¿Por qué una frase que escuchaste de niño puede convertirse años después en la voz con la que juzgas todos los días? Piénsalo.
Hoy alguien te dice, deberías intentarlo, y una parte de ti responde, no puedo. Alguien te ofrece una oportunidad, sale mal. Alguien reconoce tu trabajo, seguro no es para tanto. Y cuando cometes un error, ves, otra vez lo hiciste mal. Pero, ¿de dónde salió esa voz? Porque tú no naciste diciendo, soy incapaz, soy malo para esto, no confío en nadie. El mundo es peligroso. Entonces, ¿quién te enseñó a hablarte así? Y quiero llevarte a una situación muy sencilla. Imagina a un niño que escucha repetidamente, ten cuidado, no hagas eso, tú no puedes, eso es demasiado para ti, todo lo haces mal. No confíes en nadie, las cosas buenas siempre terminan mal. Ese niño todavía está aprendiendo cómo funciona el mundo y las personas que lo rodean son en gran medida quien les está enseñando a interpretarlo. Primero ocurre algo aparentemente pequeño. Escuchas una frase, una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, y quizá ni siquiera recuerdas todas esas conversaciones. Pero imagina que una frase se repite durante años. Cuidado, eso es peligroso. No puedes, te vas a equivocar. Mejor no. Poco a poco esa información puede convertirse en una forma de interpretar demasiadas situaciones. Y entonces sucede algo curioso. El adulto que te decía, ten cuidado, ya no está contigo. Tus padres no están contigo en el trabajo, no están contigo cuando vas a una entrevista, no estás contigo cuando vas a emprender y no están contigo cuando tienes que tomar una decisión. Pero aparece la oportunidad, tú mismo dices, no puedo, cometes un error, tú mismo dices, siempre hago todo mal. La voz externa se convirtió en tu voz interna y aquí viene lo loco. Puede pasar tantos años escuchando una creencia ya que llega un momento en que ya no necesitas que nadie te lo diga, tú mismo te lo dices. ¿Cómo sale de tu propia cabeza? Piensa que es verdad. No piensas, esta es una idea que aprendí, piensas, así soy yo. Y ahí cambia todo. Si crees que soy así, intentas cambiar tu personalidad. Pero si descubres que aprendí a funcionar así, entonces puedes empezar a investigar cuándo, cómo y por qué. Seguro estás pensando, pero mis padres no querían hacerme daño y puede ser verdad. Y esto es importante, no estamos hablando necesariamente de culpar a alguien. Muchas veces las personas repiten que ellas mismas aprendieron. Alguien puede decir, ten cuidado, el mundo es peligroso, porque realmente cree que te está protegiendo, pero una buena intención no garantiza que el aprendizaje que recibiste te esté ayudando hoy. Lo que realmente puede estar pasando es que durante la infancia aprendemos asociaciones, situaciones, emoción, interpretación. Por ejemplo, intentar algo nuevo, peligro; equivocarse, vergüenza; destacar, críticas; confiar, posibilidad de ser lastimado; pedir dinero, culpa; decir no, rechazo. Y después llegas a la adultez. La situación cambia, pero la reacción puede aparecer automáticamente. Por eso quizá hoy quieres hablar frente a una cámara, pero te da vergüenza. Quieres pedir más dinero, pero sientes culpa. Quieres poner un límite, pero tienes miedo de que se enojen. Quieres emprender, pero inmediatamente piensas, ¿y si fracaso? Quieres tener una relación diferente, pero terminas buscando lo conocido. Y después dices, no sé por qué hago esto. Quizá ahí está la pregunta equivocada. En lugar de ¿qué me pasa?, prueba con ¿a qué aprendí? No siempre estás escuchando tu propia voz. A veces estás repitiendo una vieja conclusión con tu propia voz. Y ahora quiero que hagas algo. Piensa en una frase negativa que dices constantemente, no la que dices frente a los demás, la que aparece cuando nadie te escucha. No puedo, no soy suficiente, siempre me equivoco, a mí no me salen bien las cosas, no soy muy miedoso. Pregúntate, ¿cuándo recuerdo haber escuchado algo parecido por primera vez? No busques una respuesta perfecta, solo observa qué aparece, porque en el siguiente bloque vamos a entrar en algo todavía más incómodo. ¿Qué ocurre cuando esa vieja creencia empieza a tomar decisiones por ti sin que tú te des cuenta? Ahí vamos a conectar esto con algo que probablemente haces actualmente: procrastinar, porque quizá llevas años pensando que procrastinas porque eres flojo y la verdadera pregunta podría ser otra. ¿Qué estás evitando sentir cada vez que postergas algo importante? Porque puedes querer muchísimo algo y aún así hacerlo todo posible para hacerlo. Piensa en esto, tienes una meta, sabes exactamente cuál es el siguiente paso, incluso tienes tiempo, pero haces cualquier otra cosa.
revisas el celular, ordenas algo que ni siquiera necesitaba ordenar, ves otro video, investigas un poco más, te dices, mañana empiezo. Y mañana vuelve a pasar lo mismo, pero aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Y si no estás evitando hacer la tarea? ¿Y si estás evitando lo que podrías sentir al hacerla? Recuerda lo que vimos en el bloque anterior. Una idea que aprendiste durante la infancia puede terminar convirtiéndose en una voz automática. Ahora imagina que esa voz aparece justo cuando estás a punto de hacer algo importante. No necesitas escucharla, tú no puedes. La voz puede ser más sutil, todavía no. Primero prepárate más, cuando tengas tiempo, cuando estés seguro. Y parece razonable, ese es el problema. Primero aparece una oportunidad, quieres comenzar, te emocionas, piensas, ahora sí, pero justo cuando tienes que actuar aparece una emoción, miedo, duda, vergüenza, inseguridad y tu cerebro busca una salida. Entonces haces algo aparentemente inocente, lo pospones solo por hoy. Después vuelves a posponerlo y como no hice lo que quería hacer, aparece la culpa. Soy un desastre, siempre hago lo mismo, me falta disciplina. Y para dejar de sentir esa culpa te distraes otra vez. ¿Ves el círculo? Miedo es igual a postergación, igual a culpa, igual a distracción, más postergación. Y mientras tanto, el problema parece ser la falta de disciplina. Y aquí viene lo loco. A veces la procrastinación puede darte una recompensa inmediata. No hacer aquello que te genere miedo te hace sentir alivio. Por unos minutos no mandaste el mensaje, alivio. No publicaste el video, alivio. No pediste el aumento, alivio. No comenzaste el negocio, alivio. Tu cerebro aprende. Evito esto, me siento mejor. Si lo repites suficientes veces, evitar puede convertirse en automático. ¿Seguro estás pensando, entonces todo lo que pospongo es porque tengo miedo? No, y sería un error explicarlo todo de esa manera. A veces simplemente estamos cansados, a veces no sabemos organizar nuestro tiempo, a veces una tarea no es importante, pero hay una señal que vale la pena observar. Cuando sabes que algo es importante, quieres hacerlo y aún así encuentras repetidamente una manera de evitarlo. Ahí vale la pena investigar qué está ocurriendo. Lo que realmente puede estar pasando es que no estás luchando solamente contra una tarea, estás luchando contra la emoción que esa tarea activa. Por ejemplo, si publicas un video, significa para ti, la gente puede juzgarme. Entonces no estás evitando publicar, estás evitando sentirte juzgado. Si pedir dinero significa van a pensar que soy demasiado ambicioso, entonces no estás evitando negociar, estás evitando sentir culpa o rechazo. Si emprender significa puedo fracasar y demostrar que no soy capaz, entonces no estás evitando el negocio, estás evitando enfrentar a esa posibilidad. Ahora llévalo a tu vida. Piensa en algo que llevas meses posponiendo y pregúntate, si lo hiciera hoy, ¿qué es lo peor que podría sentir? No, ¿qué podría pasar? Sino, ¿qué podría sentir? Vergüenza, rechazo, fracaso, crítica, culpa, miedo. Pues esa respuesta puede darte una pista muchísimo más interesante que simplemente decir, soy procrastinador. No siempre procrastinas porque no quieres hacerlo. A veces procrastinas porque hacerlo te obliga a enfrentarte a una emoción que aprendiste a evitar. Y ahora conecta esto con lo que vimos antes. Si desde pequeño aprendiste equivocarse es malo, ¿qué va a pasar cuando de adulto tienes que intentar algo nuevo? Quizá no dices, tengo una creencia aprendida sobre el error. Dices, no estoy preparado. Y esperas, y esperas, y esperas hasta que la oportunidad desaparece. Quiero que hagas algo antes de continuar. Piensa en una sola cosa que llevas demasiado tiempo posponiendo y termina esta frase. Si finalmente lo hago, ¿tengo miedo de qué? No la pienses demasiado, completa la frase con lo primero que aparezca, porque en el siguiente bloque vamos a meternos todavía más profundo. ¿Qué pasa cuando no solamente pospones algo, sino que terminas haciendo cosas que destruyen la oportunidad que tanto querías? Ahí entramos en el autosabotaje. Te voy a mostrar por qué algunas personas, justo cuando todo empieza a salir bien, encuentran una manera de arruinarlo. Porque algunas personas consiguen exactamente lo que querían y justo cuando lo tienen, hacen algo para perderlo. Piénsalo, quieren una relación estable, finalmente te trata bien, empiezas a desconfiar.
Quieres ganar más dinero y cuando aparece una oportunidad, empiezas a dudar de ti. Quieres emprender y cuando llegan los primeros resultados, de repente dejas de hacer lo que sí funcionaba. Quieres mostrarte en redes y cuando un video empieza a funcionar, desapareces. Después dices, no sé qué me pasa. O peor, siempre tengo mala suerte. Pero, ¿y si no fuera mala suerte? ¿Y si existe un patrón que se activa precisamente cuando estás a punto de salir de lo conocido? Y aquí quiero retomar algo que vimos en el bloque anterior. Cuando una conducta te permite escapar de una emoción incómoda, tu mente puede aprender que esa conducta te protege. Ahora imagina que durante años aprendiste que cierta situación era peligrosa. Equivocarte, ser rechazado, llamar la atención, confiar, tener éxito o incluso destacar demasiado. Puede que hoy ni siquiera recuerdes de dónde salió esa sensación. Aparece. Primero sucede algo bueno, conoces a alguien, te ofrecen un trabajo, consigues un cliente, tu negocio empieza a crecer, alguien reconoce tu talento, por fin tienes una oportunidad y conscientemente piensas, esto es exactamente lo que quería, pero entonces algo cambia, empiezas a buscar problemas, ¿será demasiado bueno para ser verdad? Seguro algo va a salir mal. ¿Y si después me abandona? ¿Y si no puedo mantener este nivel? ¿Y si descubren que no soy tan bueno? Y sin darte cuenta comienzas a comportarte de una manera que genera precisamente aquello que temías. Te alejas, dejas de responder, no haces la llamada, dejas de publicar, gastas impulsivamente, abandonas el proyecto, creas una discusión o simplemente te rindes. Y aquí viene lo loco. A veces el autosabotaje no se siente como voy a destruir esto, se siente como estoy tomando una decisión. Ese es el agujero mental, porque si conscientemente quieres perderlo, te darías cuenta. Pero si tu mente interpreta la situación como una amenaza, puede encontrar una forma aparentemente lógica de alejarse. Y después dices, ¿por qué hice eso? Seguramente estás pensando, Eli, pero yo jamás haría algo para arruinar mi propia vida. Exactamente. Por eso se llama autosabotaje. No necesitas querer conscientemente el resultado negativo. Puedes querer una cosa y actuar desde otra necesidad. Quieres crecer, pero necesitas sentir seguridad. Quieres una relación, pero necesitas evitar el rechazo. Quieres éxito, pero necesitas evitar sentirte expuesto. Y cuando esas dos cosas chocan, puede ganar la necesidad de sentirse seguro y lo que realmente puede estar pasando es algo muy sencillo. Tu mente intenta protegerte, utiliza información que aprendió anteriormente. Si alguna vez aprendiste cuando confío me lastiman, puede aparecer desconfianza. Si aprendiste cuando me equivoco me humillan, puede aparecer perfeccionismo. Si aprendiste destacar provoca problemas, puede aparecer miedo a exponerte. Si aprendiste el dinero trae problemas, puede aparecer incomodidad cuando empiezas a ganar más. No significa que estés condenado a repetirlo, significa que hay un patrón que merece ser observado. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Existe un área de tu vida donde dices, siempre me pasa lo mismo? ¿Siempre elijo parejas parecidas? ¿Siempre abandono cuando estoy cerca? ¿Siempre pierdo oportunidades? ¿Siempre empiezo y no termino? ¿Siempre gano dinero y después lo pierdo? Siempre que algo empieza a funcionar, lo dejo. Ahora hazte una pregunta diferente. ¿Qué hago yo justo antes de que todo empiece a salir mal? Ahí puede estar la pista, porque muchas veces buscamos la causa en el resultado cuando deberíamos observar el comportamiento que aparece justo antes. No siempre destruyes lo que quieres porque no lo quieres. A veces lo destruyes porque una parte de ti todavía no se siente segura teniéndolo. Quiero que recuerdes esta frase. Lo conocido no es siempre lo que quiero, pero puede ser lo que mi mente reconoce. Por eso algunas personas vuelven a relaciones que juraron abandonar. Por eso vuelven a hábitos que odian. Por eso regresan a lugares donde ya saben que no quieren estar. No porque necesariamente quieran sufrir, sino porque lo conocido puede sentirse más predecible que lo nuevo. Ahora quiero que pienses en tu propio patrón. ¿Qué cosa buena de tu vida has perdido o abandonado justo cuando empezaba a funcionar? Y si se te viene una situación a la cabeza, no la juzgues todavía, obsérvala, porque en el siguiente bloque vamos a tocar una de las partes más dolorosas. ¿Qué pasa cuando empiezas a convertir una creencia aprendida en una identidad?
Cuando dejas de decir tengo miedo y empiezas a decir yo soy miedoso. Cuando dejas de decir esto me cuesta y empiezas a decir yo no sirvo para esto. Porque cuando una conducta se convierte en identidad, cambiarla se vuelve mucho más difícil. Decir yo soy así puede mantenerte atrapado en un problema que en realidad aprendiste. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque al final te va a volar la cabeza. Porque una frase que parece inofensiva, pero puede convertirse en una jaula, yo soy así, yo soy muy miedoso, yo soy inseguro, yo no sé poner límites, yo siempre abandono, yo no sirvo para las negociaciones, yo soy malo para el dinero. Y cada vez que repites esas frases, dejas de cuestionar el comportamiento, porque ya no estás diciendo estoy actuando así, estás diciendo así soy yo. Y eso cambia completamente la historia. Y quiero cerrar este video con una idea muy importante. Durante todo este video hemos seguido una cadena, una experiencia, una interpretación, una emoción, un comportamiento y después una identidad. Y cuando esa identidad se repite durante años, puede empezar a parecerse una verdad absoluta. Pero quiero que hagamos una pausa aquí, porque hay una diferencia enorme entre tengo miedo y soy miedoso. La primera describe una experiencia y la segunda define quién crees que eres. Primero aprendiste algo, quizá escuchaste, no puedes, ten cuidado, no confíes, eso es demasiado para ti, todo lo haces mal. O simplemente observaste durante años cómo la persona a tu alrededor enfrentaban el dinero, el amor, el fracaso, el éxito o los problemas y empezaste a construir conclusiones. Después, esas conclusiones comenzaron a influir en tus decisiones. Te daba miedo intentar, entonces evitabas y sentías alivio y repetías y empezabas a pensar, yo soy así. Y entonces una oportunidad ya no necesitas analizarla nada. Tu identidad responde primero, eso no es para mí. Sigues adelante sin darte cuenta de que quizá acabas de obedecer una historia que llevas años repitiendo. Y aquí viene lo más importante de todo el video. Quizá llevas años intentando cambiar tu vida cuando en realidad primero necesitas cambiar la conversación que tienes contigo mismo. Porque si cada intento de avanzar terminas con yo no puedo, tu comportamiento va a intentar demostrarte esa frase. Pero si empiezas a observar qué estoy creyendo sobre mí en este momento, parece algo diferente. Aparece espacio para cuestionarlo. Seguro estás pensando, entonces, ¿todo lo que me pasa es por mi infancia? No, y quiero ser muy claro con esto. No se trata de culpar a tus padres, no se trata de justificar cada decisión que tomas y tampoco significa que descubrir una creencia automáticamente resuelva todos tus problemas. Se trata de algo mucho más práctico. Identificar patrones que quizá estás repitiendo sin darte cuenta, porque no puedes trabajar conscientemente con algo que ni siquiera puedes identificar. Entonces, quiero dejarte una herramienta muy sencilla y poderosa. La próxima vez que digas yo soy así, detente y cambia la frase. En lugar de decir yo soy miedoso, pregúntate ¿qué situación me activa este miedo? En lugar de decir yo soy inseguro, pregunta ¿qué estoy intentando sobre mí en este momento? En lugar de decir yo no puedo, pregunta ¿cuándo aprendí que no podía? Y en lugar de decir siempre me pasa lo mismo, pregúntate ¿qué hago yo justo antes de que vuelva a pasar? Esas preguntas no te dan respuesta mágica, pero pueden ayudarte a dejar de funcionar completamente en automático. Y quiero que hagas esto hoy. Piensa en una situación que actualmente estés evitando. Una sola. Puede ser comenzar un negocio, pedir dinero, terminar una relación, poner un límite, mostrarte en redes, cambia de trabajo, tomar una decisión. Ahora escribe. Número 1. Quiero y lo escribes. Número 2 pero tengo miedo a, y lo escribes. Número 3, si esto ocurriera, significaría que yo, y escribes la respuesta. Y después viene la pregunta más importante, ¿de dónde aprendí esto? No busques culpables, busca el patrón, porque quizá encuentres una frase que llevas repitiendo sin saber de dónde salió, y cuando empieces a observarlo, algo cambia. Ya no dices automáticamente, yo soy así, empiezas a decir, esto es algo que aprendí
y esa diferencia puede abrir una puerta enorme. No se trata de culpar a tu infancia, se trata de dejar de permitir que una versión antigua de ti tome todas las decisiones de tu vida actual. Porque escucha esto, no naciste pensando de que no podías. En algún momento aprendiste a creerlo. Y si hoy esa creencia está influyendo en tus decisiones, merece la pena mirarla. Mientras veías este video, hubo una frase que te hizo pensar, esto me está pasando a mí. No lo ignores, escríbeme en los comentarios, me identifiqué y cuéntame qué patrón reconociste en ti. Voy a leerlos porque quiero saber qué tema de estos patrones estás viviendo actualmente. Si quieres profundizar en este proceso conmigo, debajo de este video tienes la información para conocer cómo trabajo en este tipo de patrones y descubrir si mi acompañamiento puede ser adecuado para ti. No tienes que decidir nada ahora. Primero entiende lo que está pasando, porque muchas veces el primer cambio no ocurre cuando haces algo diferente, ocurre cuando finalmente puedes ver por qué estabas haciendo lo mismo. Y te dejo con la última pregunta. ¿Cuánto de tu vida actual estás eligiendo tú? ¿Y cuánto estás repitiendo de lo que aprendiste que era posible para ti? Si esa pregunta te movió algo, no la respondas rápido. Piénsala, porque quizá ahí empieza el verdadero cambio. ¿Estás listo para reprogramar tu mente? En el primer mensaje fijado puedes contactarme y recuerda suscribirte porque los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.